El, todo, el, todo el año, hermanos, que entra, primero Dios, vamos a estar agarrados, cimentados de la perfecta voluntad de Dios. Y quiero que todo el año que entra, por medio de la guía del Espíritu Santo, vayamos a estar enraizados y establecidos sobre la sanidad que Dios nos dio. Y vamos a estar ofreciendo oportunidad, así como el Espíritu Santo nos vaya diciendo, de traer cualquier situación adversa, de traerla al altar para recibirla. Y de eso se va a tratar las siguientes 2 sesiones, cómo recibir nuestra sanidad, los diferentes tipos o formas en las que se puede recibir. Y en esta sesión vamos a ver unos 5 o 6 principios nada más de la sanidad para poder recibirla. Y sobre esa vamos a ir construyendo hasta llegar a la siguiente sesión. Hoy no vamos a hacer el llamado, lo vamos a hacer hasta la siguiente sesión, el siguiente domingo, o cuando nos diga el Espíritu Santo. Pero yo quiero que tú estés plenamente convencido e informado, instruido en cómo hacerle para recibir esa sanidad o esa situación que quieres arreglar en tu vida, ¿verdad? Porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Dios dio la provisión para sanar. La respuesta es sí. La voluntad de Dios es sanar, que sea sano. La respuesta es sí. Algunas veces no, siempre. Que a veces no lo hemos visto, a veces hemos batallado con situaciones y hay a lo mejor algunos de nuestros seres queridos que se nos adelantaron, sí. Pero eso no quiere decir que la perfecta voluntad de Dios no sea siempre sanar. Así como la voluntad de Dios es siempre salvar, porque eso lo podemos ver en la palabra, ¿verdad? La palabra dice, porque no quiero que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento, a la salvación, al conocimiento de Dios. Todos. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, en el mismo día, en la cruz, en el mismo momento, Dios no solamente nos dio su salvación, sino que también, ya lo hemos dicho en esa palabra salvación, incluye la prosperidad, la preservación, la liberación, el incremento. Dios lo incluyó todo en el mismo día, en la misma cruz, en el mismo sacrificio, y lo hizo disponible para ti. Entonces Dios solucionó todo eso que en el Antiguo Testamento también va en esa dirección, nada más que le aumentó un poquito más en el Nuevo Pacto, porque el Nuevo Pacto es mejor que el pacto anterior. Si no, no hubiera habido necesidad de un nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto nuestro está establecido en algo más maravilloso, sobre mejores promesas, que es la sangre de Jesucristo. Por ende, debemos de esperar mucho mejores cosas que Dios diseñó para nuestras vidas. Y una de ellas es, así como en la salvación, ninguno de ustedes, hay denominaciones que todavía lo siguen haciendo, sí, pero la mayor parte de las denominaciones saben que la voluntad de Dios es sanar, que es salvación, y hablan al respecto, aunque algunos de ellos incluyen la probabilidad de que si no haces ciertas cosas la pierdes. Ok, está bien, yo entiendo eso, no voy a entrar en eso, pero sí, por algo están abiertas esas iglesias para ofrecer esa salvación por medio de Jesucristo. Las que son cristianas, ¿verdad? Eso es algo que tenemos todas las iglesias cristianas en común, que sabemos que el único salvador y el único medio para poder ser salvos es por medio de Jesús. Y Dios no lo está deteniendo
en ninguna forma, aunque yo sé que por ahí hay líneas, doctrinas que hablan de la predestinación y de que la voluntad de Dios es de sanar a algunos y que a otros no. Como les dije antes, no me voy a meter a discutir ese tipo de cosas. Si la ignorancia de ellos es voluntaria, pues que se sigan quedando ahí. Yo no voy a tratar de sacarlos. Mi paciencia llega hasta cierto límite, hermano, nada más. O sea, si la ignorancia de ellos quiere permanecer en eso, pues bueno, Señor, oramos por ellos para que venga la luz a sus vidas y puedan entender que la voluntad de Dios es siempre salvar. Y que Dios lo dio en Juan 3:16, cuando se nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué más quieres que eso? Para que todo aquel, incluye a ti y a todo el que está allá afuera, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, yo, como les dije, voy a ir un poquito más allá, porque no solamente la voluntad de Dios es que sea salvo, no, sino que Dios nos dio la provisión en Cristo Jesús para que tú pudieses obtener esa voluntad de Dios que es la salvación. Te dio el medio para que tú solucionaras en tu vida y recibieras esa salvación que siempre ha sido su voluntad. Desde que Adán pecó, hermanos, inmediatamente Dios nos dio en charola de oro la salvación. Comenzó, inició el programa y lo finalizó con Jesucristo. Y ahora lo único que tienes que hacer es agarrarlo. Cualquiera que lo agarre, obtiene la salvación que ya fue dada en Cristo Jesús. Es el plan de salvación, es la voluntad de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú para obtenerla? Agarrarla. ¿Cómo? Por medio de la fe. Te dio el arma para tomarla. Si no la quieres tomar, bueno, no es porque Dios no haya querido. Dios ya lo puso disponible para ti. Bueno, la sanidad también. La prosperidad también. Dios las puso en el mismo día, en la misma charola, para que tú no solamente supieras que la voluntad de Dios es que seas salvo, es que seas sano, es que seas prosperado, sino para que con la fe lo tomes y lo recibas y no te muevas de eso, sino que tomes la promesa y then esperes vivir esa promesa en el ámbito físico, que se manifieste en ti. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios. Y para eso les voy a dar, les he dicho anteriormente, nomás voy a llegar a la mitad, ¿verdad? Así les dije de este mensaje que está en dos partes. Pero la voluntad de Dios está escrita, les voy a dar versículos que están, que nos llevan hacia en esa dirección. Quiero comenzar con el Salmo 107, hermanos. En el versículo 19, 20, 21 y 22, está escrita perfectamente su voluntad. Dice, se los voy a leer de la The Passion Translation, de la TPT. Me gustó mucho como dice ahí. Dice, entonces, clamaron a Dios o a Jehová. Dios, sálvanos, dice la TPT. Ustedes la pueden leer aquí la tenemos. Qué bueno. Dios, sálvanos, rescátanos. Y así hizo. 20. Dios habló las palabras, sé sano. Y fuimos sanados. Fuimos liberados de la puerta de la muerte. No, algunos de ustedes están muy jóvenes, ¿verdad? Pero algunos que ya llegamos a ese momento sabemos de lo que está hablando. El hermano Kenneth Hagin murió 4 veces, hermanos, en un transcurso de unos cuantos, unos inmediatamente seguidos de momentos de minutos, ¿verdad? Otros el último fue de, creo que varios días,
pero él experimentó la muerte física 4 veces. Y todas las veces te lo describe muy claramente, porque dice, después de la primera vez, dice, ya conozco la muerte, ya sé cuándo viene, cuándo está entrando, ya sé lo que se siente, ya sé, al grado de decirle a su hermano que le hablara a su mamá porque ya estaba sintiendo cómo venía la muerte, ¿verdad? Me acuerdo de Doc Holliday ahí en Tombstone, cuando se ve los pies, ¿verdad? O sea, de hecho, ante un ataque al corazón, cuando se para el corazón totalmente, como le sucedió a él sintió como el frío venía desde los pies subiendo hacia arriba. Dice, pero nunca dejé de estar consciente. Las primeras 3 veces bajó al infierno. Su testimonio es algo muy impresionante. Y la última vez subió al cielo, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a meter en ese testimonio ahorita. El versículo 21 dice, de manera que levanta tus manos y da gracias a Dios por su maravillosa bondad y por sus milagros y misericordia por aquellos a quien Él ama. Trae tus alabanzas y tu ofrenda en acción de gracias como un sacrificio de canto en la historia de tus milagros. Bueno, ustedes le pueden leer ahí, a lo mejor no lo traduje correctamente todo, pero ya entendieron. La voluntad de Dios desde el versículo 19 es que estamos hablando del Antiguo Testamento, que cuando clamaron a Dios, Él los salvó, los rescató y habló las palabras y dijo, sé sano. Eso lo vemos también en el Nuevo Testamento, cuando le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Señor, si quieres puedes sanarme. Quiero. Sé sano. Lo mismo exactamente. Nunca vamos a hallar la tendencia o la voluntad de Dios yendo contrario a lo que está escrito en Cristo Jesús. Nunca. Hay ciertas ocasiones en el pacto de la ley en que vemos el término de la paga del pecado como muerte. Pero acuérdense que en el nuevo pacto estamos bajo mejores promesas. En el Nuevo Testamento nunca van a ver ustedes la voluntad de Dios de no sanar o de no librar. Los que necesitamos aprender cómo es que Dios sana y permanecer agarrados en esa voluntad de Dios somos nosotros. Y esa es la razón por la que muchas veces no vemos manifiesto en nuestras vidas esa perfecta voluntad de Dios en Cristo Jesús, que es la manifestación de nuestra sanidad o de nuestro incremento. El problema es nuestro, no de Dios, y de la instrucción que hemos recibido en otros lugares en que no hables de prosperidad, porque eso es blasfemo, no, ¿verdad? Cae en terrenos de herejía. No, hermanos, no hables de la sanidad, porque no siempre la voluntad de Dios es sanar. Pues ahí está escrito. ¿Por qué no podemos entender que si no recibimos una sanidad es porque nosotros no entendimos cómo aplicar las leyes espirituales y los principios de Dios, y no porque la voluntad de Dios sea sanar a unos, enfermar a otros, salvar a unos y condenar a otros? Nunca vamos a ver a Dios condenando a nadie. Hermanos, Dios no hace excepción de personas. No lo hace. Es nuestra interpretación, nuestra falta de compromiso con Dios, nuestra falta de seriedad a los asuntos de Dios, la que no nos permite ver la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No Dios. Y entre más pronto soluciones tú eso, más pronto puedes brincar al siguiente escalón y comenzar a entender los siguientes niveles de revelación que Dios tiene para ti. Y comenzar a disfrutar la perfecta voluntad de Dios en tu vida, en tu familia y en todo lo que haces. Siempre. Yo ya lo solucioné, yo estoy en acuerdo. Si alguien no lo quiere recibir, como les dije, les puedo dar para este lado bastantes iglesias donde pueden asistir, y para este lado también, para atrás también, para acá no, pues está la cárcel, pero ahí también se enseña prosperidad. Así que para donde quiera que quieras ir, vas a recibir o el incremento de Dios
o el decremento de Dios. Tú lo decides. Yo no puedo decidir por ti, nada más puedo instruir en cuál es la voluntad de Dios. Amén. Ok. Bien, el Salmo 34, 19 dice, se los voy a estar nada más citando, es el que dice, muchas son las aflicciones de los justos, muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los libró Jehová. Los libró Jehová. No los va a librar, los libró Jehová. En el Nuevo Testamento eso es algo que está en el pasado, no es algo que vas tú a esperar de alguna forma a obtener. En el Nuevo Testamento, hermanos, yo no camino en el Nuevo Testamento para ir a obtener una victoria, sino que vengo de la victoria de la cruz. La cruz me solucionó eso. Lo que tengo que hacer es tomar eso de la cruz y comenzar a recibirlo y comenzar a caminar en ello. La voluntad de Dios ya fue solucionada en la cruz. El día que yo soy sano es en el momento que recibo esa sanidad que vino desde la cruz. ¿Lo ven? La prosperidad, el amor, todo, hermanos, fue concedido en la cruz. Ahora vengo a Dios, estoy entendiendo estos principios que son espirituales. Y en los principios espirituales, por medio de la palabra de Dios que es espíritu, entiendo que la voluntad de Dios en el espíritu es que camine en esa victoria que Jesús obtuvo. Por lo tanto, tomo la promesa de sanidad, por fe, es mía, comienzo a caminar en ella, haciendo a un lado y tumbando circunstancias y obstáculos y pensamientos y opiniones y religiones y decir, ok, sí, no entiendo lo que está sucediendo, pero la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesús fui sanado. Eso es espíritu. Lo demás es físico. ¿Lo ven? ¿Me dejan que me adelante un poquito? Y ahorita me regreso. Vamos a Juan capítulo 20. Creo que es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Vane, te pido mi agüita, por favor. En el capítulo 20... En el versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo significa twofold, o sea, como doble pensamiento. Un día pienso una cosa, pero otro día pienso otra según las circunstancias. Bueno, Santiago lo dice, no seas como la ola del mar, ¿verdad? Que es echado de aquí para allá, un hombre de dos cabezas, un hombre de doble ánimo, ¿verdad? No seas como eso. Es lo que se está describiendo a Tomás, el Dídimo. Dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal, fíjense, manifestación física, hermanos. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es algo voluntario, es una decisión. No creer o creer exclusivamente a lo que físicamente puedo ver, o sentir, u oler. ¿Verdad? Yo decido no creer si no lo veo físicamente manifestado.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. E inmediatamente volteó sus ojos a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Jesús nos estaba enseñando aquí un principio espiritual en el que la fe actúa en otro ámbito, hermanos. No es algo que dependa de nuestras 5 puertas físicas o sentidos físicos. La fe no depende de nada de esto que podamos ver o sentir o oler. La fe depende de un ámbito más real, pero es un ámbito sobrenatural, un ámbito espiritual que se conecta, que nos conectamos con ello por medio de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que no estoy viendo. Ese es el arma que Dios nos dio para caminar en el Espíritu. Hacer conexión con la fe, no con los sentidos físicos. Si fuera por sentidos físicos, entonces ¿para qué necesito lo espiritual? ¿Para qué necesito la fe? Si voy a esperar a creer hasta ver, sentir, tocar o oler o como ustedes le quieran ver, pues entonces no necesito el ámbito espiritual. Me espero hasta que se manifieste en mí, pero pues ya no necesito fe para nada. Y ese es parte del secreto, hermanos, que vamos a estar nosotros haciendo mucho hincapié en ustedes cuando pasen al frente los que quieran pasar, en el momento que el Espíritu de Dios lo diga, porque va a haber un punto de contacto, un disparador, por así decirlo, en el que ustedes van a tomar la sanidad o van a tomar el incremento, van a tomar lo que quieran tomar desde un punto de contacto. Y ese punto de contacto va a hacer que ustedes liberen su fe y reciban la promesa en ese momento, de ahí en adelante, que Jesús proveyó hace 2000 años. O sea, no porque está provista quiere decir que se va a aplicar a mi vida, sino que una vez que yo entiendo que hace 2000 años fue provista, ahora puedo tener un punto de contacto por medio de la fe y tomar mi sanidad o lo que necesite en ese momento, de ese momento en adelante. ¿Lo ven? ¿Dónde está en la Biblia eso? Bueno que preguntaste. Marcos 11:25, creo, Jorge. Lo dice, lo hemos visto ya. Dice, cuando estés orando, perdonad. Ok. Perdonen, ¿verdad? O sea, eso ya no está en discusión. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Era el 24. Ok, vámonos al 24 entonces, Jorge. Por tanto, sí. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O creed que lo recibes en ese momento y os vendrá. Entonces, hay una parte de nosotros, hay una parte en la que tenemos que creer como punto de partida. Escuchen esto porque es bien importante. Es un punto de partida para cada uno de nosotros. Es el punto en el que yo voy a decidir que en ese momento la sanidad que Jesús obtuvo para mí hace 2000 años va a comenzar a aplicarse a mi vida. Lo tomo por fe. Creed que lo has recibido y os vendrá. Entonces toma la promesa, camina en ella y vas a ver la manifestación externa en algún punto de tu vida. Pero de ahí en adelante, hermanos, es lo que yo quiero que ustedes comiencen a entender. Cada vez que se pase aquí adelante es porque va a ser un punto de partida para ustedes, un punto de contacto, de liberación de fe, en el que en el momento que se diga la palabra amén, ustedes lo tomen y de ahí en adelante digan, hoy 27 de diciembre, recibí mi sanidad. Y cuando caminen un día después, una semana después, y recuerden ese momento, lo van a hacer en referencia
a lo que recibieron en ese momento. Si alguien los cuestiona, oye, pero es que todavía se ve que tienes el ojo cerrado, o cualquier síntoma, cualquier cosa, ¿verdad, hermanos? No dependen del ojo cerrado, no dependen del dolor en el pie. Ustedes recibieron la sanidad el 27 de diciembre. Se los estoy explicando así con piececitas claras, ¿verdad? Pues cuando alguien venga y les haga una pregunta acerca de que la manifestación no se da, ustedes van a responder en base a lo que recibieron y no en base a lo que lo físico esté diciendo. No, pero es que mírate todavía cómo estás. Mira cómo todavía tu ojo está cerrado. Mira cómo esto. Ellos están caminando en base a lo físico. Tomás. No, es que si yo no viera, si no viera los clavos y el costado. ¿Qué estaba haciendo Tomás? Estaba caminando en el ámbito físico, esperando a no ver algo o ver a Jesús manifestado para poder creer. Pero Jesús dice, bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados aquellos que ejercen su fe, toman lo que dice la palabra y de aquí en adelante camino en base a ese punto de contacto que tuve. No me va a importar más lo que vea. No me importa, hermanos. Pero es que te ves como que estás todavía enfermo. Pues así me estás viendo tú. Pero yo recibí mi sanidad en eso. Esa valentía y ese atrevimiento de los cristianos es la diferencia en ver una manifestación al instante o días después a no ver por 40 años una manifestación tan de cualquier situación o síntoma que se esté presentando, hermano. Esa es la diferencia. Por eso los estoy invitando a entender este principio. Lo voy a repetir la semana que entra, pero quiero que lo entiendan de una vez. Ok, entonces la voluntad de Dios es sanar, sí, siempre. Que eso necesitas solucionarlo. Mateo 8, cuando la suegra de Pedro tenía la fiebre, en el 15 dice, Mateo 8, 15 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. O sea, quedó sana de ese azote. 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo, Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está escrito, hermanos. A pesar de todo esto que estamos viendo, hay personas que van a decidir creer que la voluntad de Dios es a veces sanar y a veces no sanar, porque cuando ellos ejercieron la fe y no vieron en ese momento lo que estaban esperando, quiere decir que la voluntad de Dios era que esa persona no sanara. Y ese es engaño del enemigo, hermanos, por no conocer los principios. Y ahorita les voy a hablar de otro principio que está basado en eso. Ok, la enfermedad viene de Satanás. Segundo principio, la enfermedad viene de Satanás. Sí, no, bueno, pero hay algunas personas que tienen desbalances químicos y lo que... Sí, ok, yo entiendo, hermano, no nací ayer. Pero el origen, la entrada de la muerte y por ello todo tipo de enfermedad fue por causa del primer pecado. Y Satanás ejerce eso que ha venido por generaciones y lo que ustedes quieran, sí. Pero el origen de todo eso es un origen de parte del enemigo. Y toda solución la tenemos en el aspecto espiritual. Jesús nunca sanó por alimentos. No estoy hablando en contra de los alimentos. Jesús nunca sanó por ejercicio físico. No estoy hablando que no hagas ejercicio físico. Todas las sanidades que Jesús hizo fueron en un aspecto espiritual, por medio de la fe o por falta de ella.
La fe y el temor tienen un origen espiritual. Tú ya no tienes la fuente de temor porque tu naturaleza de Satanás ya no está en ti. Naciste de nuevo. Ahora tienes una fuente de fe. Que no la utilizas es tu problema. Pero tu fuente en tu interior es una que produce fe. Amor o tristeza, tú escoges según lo que quieras. Todo es en el aspecto espiritual. Y la sanidad de raíz viene en un aspecto espiritual. Lo demás trata con los aspectos que puedes dar mantenimiento, que puedes ayudar, que es bueno hacer ejercicio, es bueno comer correctamente, sí. Pero no te dan una sanidad de raíz. Tratan con situaciones temporales. ¿Me entienden, hermano? Lo que estoy tratando de decir, no estoy diciendo que no lo hagan, pero imagínense, para poder controlar por medio de tu conocimiento, o ciencia o sabiduría, millones de situaciones y de intercambios que están ocurriendo en el interior de tu cuerpo a nivel celular, de tejido, de órganos, de hormonas, de nutrientes, de que te falta, que te sobra, que tienes péptidos, que proteínas, que carbohidratos, azúcares, aminoácidos. Hermano, ¿cuándo? Sí. O sea, yo quiero que ustedes se den cuenta de que las probabilidades, si ustedes lo ponen con todo lo que puedes afectar haciendo esto correctamente, pero todo lo que estás dejando de hacer o de curar por estar poniendo tu atención nada más en eso, ¿cuáles son las probabilidades de tener éxito? Ahora, hagan lo correcto, hagan lo correcto. Es bueno hacer ejercicio, es bueno hacer ejercicio. Es bueno comer bien, es bueno comer bien. Pero no pongan su fe en esos aspectos como los puntos de una vida plena, hermanos. Eso viene en el aspecto espiritual. ¿Ok? Entonces, coman la comida espiritual por sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. ¿Es el origen de toda enfermedad? Pues la Biblia lo ejemplifica muy bien. Hechos 10:38 dice que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces, la enfermedad es una opresión satánica. Amén. Pon las cosas en su lugar y comencemos a tratar cada una en acuerdo como la Biblia nos instruye. Hay una señora que estuvo en Lucas 13, hermanos. ¿Mandé? Una hermana, una hija de Abraham. Yo le digo una señora. Uy. ¿Quién lo tiene? Ok, 16. Once, 13:11 dice, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Eso lo seguimos viendo hasta ahorita. Por cuestiones de mala instrucción, por cuestiones de cabeza dura, por cuestiones de contención, por cuestiones de lo que ustedes quieran, las personas no se dejan instruir con la verdad y prefieren una tradición o una doctrina que me dijo mi pastor, que yo he estado de él desde que estaba chiquita, y que me instruyó y que así era, y no se quieren mover a la verdad, para que la verdad los haga libres, y aunque tengan 50, 60 o 70 años en la misma iglesia, el resultado va a ser la muerte. Nunca van a sanar de esa situación. Como lo mismo, si ustedes ponen sus ojos en los aspectos físicos, nunca van a recibir una manifestación de un aspecto espiritual, porque la sanidad es espiritual. No solamente lo que se nos instruyó ahorita acerca del dinero, que por cierto estuvo fabuloso.
Gracias a Dios. En el versículo 16 Jesús les dice, y a esta hija de Abraham, porque estaban discutiendo el reposo y todo eso, todavía, que era el día, y híjole. Y a esta hija, es como si Jesús estuviera diciendo, hey, ¿para qué quieres el reposo? Yo soy el reposo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? 18 años atada, hermanos. Ya sabemos de dónde proviene la enfermedad, ¿verdad? No, la voluntad de Dios es sanar, la voluntad de Dios fue proveernos la sanidad en Cristo Jesús. La enfermedad es obra de Satanás. Y el siguiente punto es, la sanidad no siempre es instantánea. Importante notar. Y les voy a dar así un ejemplo leído, pero los demás se los voy a citar nada más. El principio está en la higuera, cuando Jesús le habla a la higuera, y la higuera comienza a secarse desde la raíz, ¿verdad? No, la manifestación externa no fue al instante, tuvo que haber un proceso de que se secó, secamiento, iba a decir, en la que se secó la higuera, ¿verdad? Hay una situación en Juan capítulo 9, versículos 6 y 7, en donde Jesús escupe en la tierra, hace lodito con sus manos y lo unta sobre un hombre ciego. Y luego le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, creo. Y este ciego se levanta y se va caminando. La historia dice que lo llevó un niño, ¿verdad? Algo, no sé cómo le hizo. Pero de ahí de donde Jesús le puso el lodito hasta que llegó y se lavó en el estanque de Siloé, fue el proceso en el que recibió su sanidad. Fue un proceso. ¿Qué hubiera sucedido si alguien le hubiera dicho, no vayas hasta allá, yo te doy tantita agua? Mira, mójate las manos en este jarroncito y límpiate los ojos. Mi pregunta es, ¿hubiera quedado sano? No. ¿Dónde le dijo Jesús que hiciera eso? Cuando iba al estanque de Siloé. Y si tienen alguna duda, hay otro ejemplo de los 10 leprosos, en donde le salieron al encuentro a Jesús y le dijeron, hijo de David, si tienes misericordia de nosotros, ¿verdad? Y Jesús los sanó y les dijo, vayan y preséntese con el sacerdote ahí en el templo. Porque era el ritual bajo el Antiguo Testamento presentarse ante los sacerdotes del templo. Y mientras iban, fueron sanados. Uno de ellos fue el único que dijo en el proceso y se devolvió a darle gracias a Dios. Bueno, eso es parte de la instrucción a nosotros también, hermanos. Cuando yo recibo mi sanidad, como dice Marcos 11:24, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente la reciben ahí? Al grado de luego ir a darle gracias a Dios por lo que acaban de recibir, aunque no esté manifiesto exteriormente. Es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de nosotros damos gracias como habiéndolo recibido en ese momento y luego ir con Jesús en oración y decirle, Señor, gracias? Gracias por la sanidad que recibí en ese momento. Está solucionado. No necesito un día más de parte de información de un hermano, o de si lo tengo o no lo tengo en mi cara o en donde me duela, no me importa, yo ahí lo recibí porque tu palabra dice. Y mientras iba, vamos a quedar sanados. El ciego ese que se volvió a darle las gracias, dice que lo hizo whole. No solamente le quitó la lepra como a los demás,
sino que le restituyó todo aquello que la lepra le había causado que se le cayera, comiera. Dedos, orejas, partes, yo no sé. Fue restituido, hermanos. Totalmente quedó entero el hombre. Los demás no. Quedaron limpios, pero siguieron sin, por así decirlo, sin dedos. Bien, entonces la sanidad no siempre es instantánea. El mejor ejemplo que les puedo dar está en, tengo 15, 20 minutos. Es que no lo quiero alargar mucho, hermanos, es uno de los propósitos de este año. En Segunda de Reyes, capítulo 5, nomás les voy a leer unos cuantos versículos. La historia de Naamán el sirio, ya se los he comentado, pero se los quiero volver a capítulo 5, en donde la criada de Naamán y la esposa le dijo a la señora que le dijera a su amo que en Israel había un profeta, que fuera allá y que él lo sanaría. Y por fin lo convenció. Naamán va allá esperando a que Eliseo salga, Eliseo, ¿verdad? Eliseo salga y le diga, oh Señor grande, y tu fama ha abarcado todas estas regiones, qué gran capitán eres del ejército de Siria, mira el Señor te manda a decir, Chazam, y quedó sano. Eso es lo que Naamán esperaba, pero Eliseo lo que hace es decirle a Giesi, ve y dile que se vaya y se meta 7 veces en el río Jordán. Y siguió haciendo su rompecabezas. Así le hacía el hermano Bob King. El hermano Bob King ibas y lo visitabas. Y tenía mucha sabiduría, hermano, aquí en el Quemado. Y platicabas a él de tus cosas. Llegabas soltándole toda la sopa. Y siempre tenía un rompecabezas de 1000 piezas. Y parece como que lo hacía a propósito, ¿verdad? Pero siempre le faltaban unas cuantas. Y le preguntabas y comenzaba. Y tú, híjole, allá está la que está en este lado. Ponla allá y contéstame. Pero así le hacía, o sea, tenía una paciencia y un amor en sus ojos, pero te contestaba con sabiduría. Entonces, yo me imagino algo de eso aquí en esta historia de Naamán, porque le dice, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y le dice, ¿yo para qué? Pues en Siria y allá en Farfán, en todo eso, hay 2 ríos que están mejores que ese mugroso río lodoso del Jordán. Pues si fuera esos 2 ríos, ¿no quedaría lo mismo sano? La respuesta es no. Porque la instrucción no es esa, hermanos. Tenía que ir, pero tenía que ir al río Jordán y sumergirse no 1, ni 2, ni 3, sino 7 veces. La sanidad comenzó cuando la muchachita, la criada, le dijo, ve con el profeta, y él fue. Ahí comenzó la sanidad. Y en el proceso de él seguir la instrucción del Espíritu de Dios, se sumergió en la 7ª vez, salió y su piel era como la de los niños. Si se hubiera sumergido 6 veces, ¿hubiera quedado sano? No, hermanos. Estamos mal acostumbrados. Y queremos que Dios se adapte a nosotros, en lugar de nosotros adaptarnos a los procesos de sanidad espirituales que ya están descritos para nuestro bien, para nuestra prosperidad en la palabra de Dios. Bien. Número 4. La sanidad es espiritual. La sanidad es espiritual. La sanidad no comienza en la mente. La sanidad no comienza en lo físico, la sanidad comienza en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está todo lo que necesitamos, incluyendo el poder con el cual Dios levantó de los muertos a Jesús. Está actuando en nosotros. Entonces mi sanidad es mi conexión con la palabra de Dios. Juan 6:63 dice, así es mi palabra que sale de... No. Juan 6:63, pónmela, Jorge, se me fue la primera. A veces necesito una palabra para agarrar vuelo nada más. El Espíritu. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
No quiere decir que descuides todas las cosas, pero te está dando la solución de dónde viene tu sanidad. Tu sanidad viene desde la parte espiritual tuya. Tú no eres cuerpo, no eres alma, eres espíritu primero. Por lo tanto, tu sanidad es física y mental, viene de el perfecto espíritu que está en ti, utilizando las perfectas armas que salieron de la boca de Dios y utilizando el perfecto poder que está dentro de la palabra de Dios. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha en ese aspecto. La carne no te va a sanar. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, aquí están, son espíritu, utilízalas, y son vida. Utiliza estos principios, tómalos por fe y permite que el poder que está dentro de mis palabras se manifiesten exteriormente. ¿Cómo? Desde el punto de contacto que tuviste. Lo liberé en ese momento, en el amén, y de ahí en adelante, hermanos, no hay nadie que me vaya a quitar el huesito de mi boca. Dale al perrito un huesito así con tantita carne y lo trate de quitárselo, no se lo vas a quitar. Entonces, mi sanidad es por lo que Dios dice que soy, sin depender de lo que el mundo físico o mi hermano que me ama con todo su corazón me dice, oye, todavía tienes la cara chueca. ¿Crees que recibiste la sanidad? No, no creo, la recibí en ese momento. ¿Lo ven? ¿Cuándo recibo mi sanidad? Bueno, ya fue autorizada, la recibo en el momento de contacto. En ese momento libero mi fe, se los voy a estar repitiendo varias veces. Libero mi fe y en el momento que yo libero mi fe, recibo lo que la palabra dice que yo tengo y de ahí en adelante comienzo a caminar como realidad en mi cuerpo. Y en el proceso de caminar en eso voy a experimentar mi sanidad. Entonces no siempre la sanidad es instantánea. La sanidad es espiritual. Dios sana desde el espíritu. ¿Lo ven? Desde el espíritu, no de arriba para abajo. Desde el espíritu, Dios extrae, por medio de tu fe y de tus palabras, en acuerdo con la Biblia, extrae el poder, el Espíritu de Dios, extrae el poder para manifestarlo exteriormente, sea en tu cuerpo, sea en la imposición de manos. Que vamos a hablar de todas las formas en las que podamos ser sanos, sí, pero la siguiente vez. Ahorita les estoy dando los principios en los cuales ustedes deben de estar fundamentados para saber lo que está sucediendo mientras están confesando, creyendo, imponiendo manos, cualquier cosa, ¿verdad? Amén. Ok, me faltan 2 puntos. Los hombres obtienen su sanidad por actuar en la palabra. Esa acción de obtener la sanidad se llama fe. Libero mi fe y tomo mi promesa. Con palabras, con acciones. Recuerden ustedes que hay acciones de la fe, no acciones de la ley. A esas me refiero yo. Si yo creo que soy sano, voy a actuar como si fuera sano, como que ya soy sano. ¿Lo ven? Ese proceso de convencimiento, hermanos, necesitan ustedes practicarlo, porque se van a hallar al principio batallando un poquito en decir, recibí mi sanidad en este momento, creo que la recibo y me vendrá, y caminar en ella. Requiere de práctica, por la forma en la que hemos sido instruidos en la religión, sobre todo, a hacer las cosas. Y lo creemos, pero luego confesamos otra cosa. O nos hallamos sin querer yendo en contra de lo que recibimos en ese momento. Bueno, hagan su corrección y vuelvan otra vez. ¿Sí? O sea, no porque la riegan, no, la vamos a regar. Pero no porque la regamos quiere decir que ya no vamos a obtener la sanidad de parte de Dios. No, Dios sigue... Dios autorizó todo eso por adelantado y nos dio la forma de hacerlo.
Pero o sea, ¿tú crees que la recibiste? Mira cómo estás. No creo. La recibí. ¿Ven? El ser objeto de burla o de crítica o de qué le pasa a este, ya se le fueron las cabras, debe de importarnos muy poco, hermanos. Porque el que nos sana es Dios, no las personas. Lo que la burla pueda ocasionar, no me importa. Dios nunca falla si tú le crees. Y número 5, hay más de una forma de recibir la sanidad, que es donde vamos a entrar la siguiente semana. ¿Ok? Hay más de una forma de recibir la sanidad. ¿Creen que voy a terminar a tiempo? Es todo un logro para mí, hermanos, eso. Lo de Naamán ya lo solucionamos. Quedó sano mientras el proceso llegaba hasta donde él se sumerge en el río Jordán las 7 veces. Ok, con esto termino, con esto cierro. Básicamente donde vamos a entrar en las diferentes formas de recibir la sanidad, estos fueron principios. Pero en esas formas básicamente van a caer en 2 de ellas. Una está en Juan 14. Se los tengo 5 minutos. En Juan 14 y en Juan 16, básicamente nos describe las 2 formas en las que las diferentes formas de obtener la sanidad caen. En Juan 14, versículo 13, Jesús dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La palabra pidiereis, hermanos, no sé si... No se va a poder. La pueden buscar en su eSword. La palabra pidiereis viene de la palabra demandar. En la King James viene ask. Todo lo que pidiereis, pero esa palabra ask es, se me escapa el número, pero es demandar. Ahora, ¿no le vamos a estar demandando a Dios? Claro que no. Yo no estoy diciendo que... Ya vimos hace 2, 3, 4 semanas, vimos Isaías 43, Isaías 45, en la que Dios dice: vengamos, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. A eso me estoy refiriendo. A lo que la palabra de Dios dice, y una vez que entiendo lo que la palabra de Dios dice, tengo la autorización en el nombre de Jesús de demandar que Satanás huya de mí. Acuérdense que cuando la palabra dice resiste al diablo, es algo que tú tienes que hacer por ti mismo. ¿Qué pasa si yo vengo y los agarro así fuerte? O sea, me van a resistir, me van a decir: hey, hazte para allá. ¿Verdad? Bueno, esa palabra resiste al diablo es eso. Cuando están los síntomas y cuando están los pensamientos, a eso se refiere: resístelo. Hazlo para allá, con tus palabras. Pero la Biblia usa una palabra mucho más fuerte, que es demanda. En el nombre de Jesús, que sea hecho lo que la palabra dice. La aplicación la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 3. Cuando Juan y Pedro van ahí, pasan por la puerta La Hermosa y está el paralítico ahí. Y el paralítico se les quedó viendo, esperando que le dieran algo. Y Pedro y Juan le dicen: nada traemos, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Demandó, no oró. No pidió. En ese versículo de Juan 14, 13, no es un versículo en el que tú estés orando al Padre para que suceda algo. Hay un versículo que es en lo que vamos a entrar la semana que entra. Pero en este versículo es: y lo que demandares al Padre en mi nombre.
Juan y Pedro nomás dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo levantaron y lo subió. No oraron al Padre. ¿Lo ven? Lo que les estoy dando son formas en las que ustedes tienen que obrar ante las circunstancias que se les van a presentar, hermano. Se requiere valor, se requiere conocimiento, se requiere atrevimiento, se requiere... Yo no digo que no. En el día que fui con Ernesto, o sea, no fue fácil, ya se los dije en el testimonio, no fue fácil ver a alguien que te está mirando así en esa forma. Y sabes de dónde viene. Pero yo no fui a orar, yo fui en el nombre de Jesucristo. Y le dije, espíritu inmundo, sal de él. Y el demonio salió. Yo no sé cuántos traería, porque las 5 veces que hablé, las 5 veces hubo manifestación externa. Las 5 veces, hermano. Y no estaba, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No estaba haciendo eso. Y no me estoy burlando, estoy diciendo que hay un lugar para orar y hay otro lugar para demandar en el nombre de Jesús. Y la obra es de Dios, sí, la obra es de Dios, no es mía. Si algo sucedió ahí fue porque Dios me dijo, ve. No porque yo decidí ir a hacer eso. A eso se le llama unción. Lo vemos como una de las opciones la semana que entra. Que entre paréntesis les dije, no sé, algunos de ustedes, otros no, el muchacho pidió, ya en los últimos minutos que estuvimos ahí, el muchacho pidió ser sacado de la celda y de la silla en la que estaba, amarrado, como de los Lamb of the ¿qué? Silence of the Lambs, igualito, sin la máscara, pero parecía que traía máscara, lo feo que estaba. No él, sino la apariencia, ¿verdad?, que tenía. Y esas fueron las 2 cosas que él pidió. Cuando salí de ahí, hermanos, llegó la llamada del juez en donde se le daba la cita a él para ir a corte. Ese mismo instante en el que estábamos orando, se le dio la cita. Yo fui, eso fue un jueves o un viernes, el lunes, yo creo que hasta el final de la siguiente semana que pregunté, oye Ernesto, ¿dónde está? Me dijeron, no, fue a su corte y el juez dismissed him. Y yo entendí que lo mandaron a un hospital, a que fuera sanado y todo eso. No, hermano, lo soltaron. Anda entre nosotros ahorita. Entonces, esa oración se manifestó ahí en ese instante que él hizo. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero son momentos en los que no estamos orando a Dios, estamos demandando algún principio bíblico para que Satanás quite sus manos de enfrente de nosotros. Amén. La otra parte, y con esta cierro, la 1 de la tarde. Ramón, estoy muy orgulloso de ti. Juan 16, en el versículo 23, hermanos, y 24, Juan 16 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Esa es oración. Entonces, Juan 14 es demandar. Juan 16 es oración. Y dentro de estas oraciones, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En esta parte vamos a comenzar la semana que entra y vamos a ver como unos 4 o 5 aspectos de cómo recibir la sanidad en las diferentes formas y cómo saber que en el momento que estamos aplicando esto, estamos recibiendo lo que la palabra dice y de ahí en adelante vamos a caminar en ello. Y todo el año que entra vamos a estar ya tuve reportes de personas que han estado predicando aquí, que han sentido la presencia del Espíritu Santo. Bueno, hay una razón por eso, hermanos, y la razón es para ministrar.
en las diferentes situaciones de cada uno de ustedes. Yo lo único que les pido es, una de las formas de recibir es ustedes iniciando la sanidad. Yo no necesito iniciarla, la hermana no necesita iniciarla, hay forma en la que yo la inicie, hay forma en orar unos por otros, pero en la mayor parte de las situaciones tú puedes comenzar tu propia sanidad por la palabra, y lo vamos a ver desde aquí, desde la palabra de Dios, para que sepas qué hacer. Pero en otras ocasiones, por la falta de instrucción o por la falta de crecimiento, vas a necesitar pasar aquí y liberar en ese momento tu punto de contacto, y de ese momento en adelante es el punto en el que recibes la sanidad, y de ahí en adelante no la vas a soltar. Yo no quiero saber cuántos pasen o los que lleguen a pasar o lo que sea, hermanos. En el momento que tú decides recibir la sanidad, en ese momento ya está dada en Cristo. En ese momento haces la conexión de lo que Dios proveyó en la cruz, y de ahí en adelante puede ser en el instante, puede ser horas después, puede ser mientras vas al lugar de instrucción donde Dios te dice, o puede ser semanas, yo no sé, pero en ese momento la sanidad te es concedida y recibida por parte tuya. Amén. Vamos a estar de pie. Dios los bendice, hermanos. ¿Les sirvió? Gloria a Dios. Dios es bueno. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque estás moviéndote en medio de nosotros, en nosotros. Y gracias, Señor, porque las señales siguen a los que creen. No al pastor, no al evangelista, no al maestro, no al hermano muy ungido. Las señales siguen a los que creen. ¿Crees tú? Bueno, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Si tomares veneno o cosa mortífera alguna, no te hará daño. Padre, te damos las gracias porque tu palabra es verdad. Y porque tu palabra fue enviada, Señor, para darnos vida, vida en abundancia, para vivir el resto de nuestros días, Señor, sin temor alguno, ni siquiera a la muerte. Y a medida que la instrucción tuya venga y nos muevas, y si es necesario dar testimonio acerca del testimonio del hermano Kenneth Hagin acerca de sus 3 o 4 muertes, lo haré, Señor. Pero te damos las gracias, Padre, porque ni siquiera la muerte debemos de tenerle temor. Gracias por tu vida, porque la vida es mucho más que la muerte. La vida venció la muerte en su propio territorio. Ahí donde estaba haciendo las pesas y diciendo, aquí mis chicharrones truenan, la vida llegó y le dijo, hazte un ladito. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos la victoria y tenemos mucho más si tan solo inclinamos nuestros oídos espirituales y damos oído a lo que tu palabra dice, Señor. No a la religión, no a doctrinas. Aquí se trata de buscarte a ti, de buscar tu verdad y no la verdad de tratar de pertenecer a una religión o a una denominación o porque, no hombre, es que el pastor que es bien buena gente. No. Aquí se trata, Señor, de tu vida en nosotros y de aprender a vivir en el lugar donde tú nos tienes, en el trabajo donde tú nos has designado, en donde quiera que estemos, estar alertas a la voz del Espíritu Santo e ir y hacer en aquellas personas que tú sabes que tienen necesidad, Padre, y en ese momento nos escoges para ir a dar esas buenas nuevas y hacer lo que se tenga que hacer, Señor. Gracias porque estamos creciendo
atrevimiento, en valor, en entendimiento, en muchas cosas. Pero sabemos que en ti la victoria nos ha sido concedida y que si tan solo oyésemos lo que el Espíritu nos dice continuamente, Señor, viviríamos una vida llena de gozo, de manifestación, de victorias, de milagros, Señor, y eso representa el llevar mucho fruto al Padre, lo cual es tu voluntad. Te doy las gracias porque cada uno de mis hermanos ha inclinado su oído hoy y nos ha separado de muchas cosas que por tradiciones hemos oído o de dolores por no haber visto muchas veces la manifestación tuya, Señor, en algún asunto y creemos que tu voluntad era diferente a la que está escrita, sin saber que somos nosotros los que no hemos sido diligentes ni honorables a tu palabra. Pero hacemos el compromiso, tomamos la decisión de voltear nuestro corazón y poner toda atención a tu palabra, Señor, y sabemos que en tu palabra está la solución de 120 años, en salud, en vigor, completos, o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es esta unción, Señor, que yo imparto hoy sobre tu congregación, para que ese atrevimiento, ese valor, ese entendimiento de que en el interior de cada uno de mis hermanos está el poder que fundó todo lo que vemos y lo que no vemos, que creó todas las cosas y que extendió con el palmo de su mano los universos y pesó los montes y los collados con un granito de arena y diseñó todo el universo con su ilimitada sabiduría. Si podemos entender que todo eso está dentro de nosotros, Señor, ¿cómo no podremos entender tu buena voluntad para cada uno de nosotros y para las personas que nos rodean, Señor? Gracias, Padre, por tu paciencia. Gracias porque actuando en nosotros nos das y nos capacitas, nos habilitas para poder llevar tu palabra a todo aquel que tiene necesidad, y vaya que sí hay personas en esas situaciones, Señor. Padre, pero gracias porque tu palabra, tu naturaleza, tu deseo, tu voluntad siempre es la misma y nunca cambia. Y esa voluntad está en Cristo Jesús como garantía para una vida en victoria. Así que en el nombre de Jesús los envío, Señor, de parte tuya, con ese poder, con ese denuedo y con esa palabra para hacer toda obra que tú demandes, Señor, hacer. Y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendice y feliz año nuevo.